En esta unidad vamos a empezar a hablar de qué se trata UML. Es el modelado de un software desarrollado utilizando un lenguaje orientado a objetos. Esto es un paso importante y un ejercicio de comunicación completo si el desarrollo se puede realizar en equipo. El cliente es el que nos va a expresar cuáles son sus necesidades y va a depender de nosotros poder transcribir esas necesidades a un lenguaje de modelado denominado UML. Si trabaja uno solo en el proyecto, esta etapa también nos va a permitir definir gráficamente la arquitectura general del software. Entonces, si esa arquitectura funciona correctamente, actúa correctamente, nos va a obligar a enumerar las diferentes funcionalidades que vamos a desarrollar. Para eso comenzamos con los primeros conceptos y es definir qué es un objeto. Un objeto representa a un concepto de negocio. Es una pieza de abstracción del software y el objetivo del objeto va a ser resolver un problema único y concreto. Para eso tiene que mantener su simplicidad y la manipulación intuitiva. Tiene que ser también una entidad fácil de visualizar mentalmente y las relaciones con otros objetos van a ser lógicas y armoniosas. ¿Qué quiere decir? Que si un objeto me genera una mínima vacilación, entonces si va a ser necesario explicar su papel o argumentar o reflexionar y hasta a veces aplicarle algunos cambios para legitimar su utilidad y su lugar, nosotros tenemos que ver si realmente ese objeto es imprescindible en el desarrollo o en la arquitectura del software. Por eso hablábamos de que las relaciones entre los objetos tienen que ser armoniosas y tienen que ser lógicas. Si hay objetos que no tienen relación con otros, seguramente no sea útil colocarlos. Como otro concepto, empezamos a ver la definición de clase, y una clase es la definición de un objeto en el código ya de programación, y esto va a incluir el nombre, los atributos y los métodos. Los atributos serían los datos que definen su estado y los métodos van a ser las funciones que implementa y que definen cómo va a ser su comportamiento. En el caso de atributos de la clase, van a representar todas las propiedades del concepto que representa esa clase. Las propiedades van a tener nombre, se les puede asignar un valor y ese valor puede ser variable justamente porque puede cambiar con el tiempo. El valor generalmente es tipado, quiere decir que va a ser o un número o va a ser un string, o sea, puede ser un entero, una cadena de caracteres u otro tipo de clase. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros queremos representar a una persona, entonces podemos crear una clase que se llame persona. Identifiquen ahí que la clase comienza con mayúscula, teniendo como atributos su nombre, la fecha de nacimiento y el número de DNI. Cuando nosotros lo queremos representar en un diagrama UML, tenemos que hacer este estilo de cuadro, donde arriba, en la primera parte superior, va el nombre de la clase, en el centro del cuadro van los atributos y en la parte final irían los métodos. En este caso lo que estamos viendo es que en esos atributos se está identificando el tipado que tiene. Por ejemplo, el nacimiento es tipo fecha, el nombre es tipo caracteres y el DNI lo tomamos en este caso como un entero. El DNI, recuerden que también se puede tomar como un string. ¿Cómo se definen los atributos? En UML los atributos se describen primero por su nombre y luego por el tipo de datos que se les asigna, que es lo que estábamos viendo en el cuadro de recién. Luego tenemos los métodos de una clase. En los métodos de la clase serían todas las acciones, si nos remontamos al algoritmo serían todos esos pasos que hay que seguir, o los comportamientos esperados por el concepto que representa esa clase. Serían las funciones que toman un cierto número de parámetros como entrada y van a producir 0 o más valores como salida. Recuerden que cuando hablamos de un cierto número hablamos de cantidad, no quiere decir que tenga que ser un parámetro numérico.
toma ciertos valores, los procesa y ejecuta una salida con todo ese proceso que va realizando en esas funciones. Dentro de una empresa, por ejemplo, una persona puede tomar un periodo de vacaciones que se va a definir por una fecha de inicio y una fecha de fin. Esos serían los parámetros de entrada que tenemos, y luego podríamos asignar la salida en base al periodo que toma de vacaciones. O se le puede asignar, por ejemplo, la dirección de un equipo de otras personas. Ahí tienen los dos ejemplos de cómo sería la definición de los métodos en UML. Para tener en cuenta, los atributos se enumeran en la parte superior del rectángulo que representa la clase, los métodos en la parte inferior. Cualquier lenguaje de programación que se utilice para desarrollar el software se tiene que especificar el tipo de los atributos. Esto nos va a permitir una mejor legibilidad del esquema y nos va a facilitar su traducción a este lenguaje de programación.